poco engripada. Sí, está dando mucha gripa estos días, ¿no? Por el invierno. Sí. Bueno, espero que se mejore. Gracias, profe. Con gusto. Muy bien, ya ingresó Eric también. Buenas tardes. Hola, profe, Miren, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está el taller, ¿listo? Permítame, hablo un poco del taller antes de ver el tema de hoy, que es el que nos va a permitir hacer esta última parte. Listo, la parte 3. Pero aquí en la primera parte es llamada integración. Pues los primeros son cosas, digamos, que deberían ser elementales del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Estas primeras preguntas. Bien. Aquí mire que los límites de integración, los dos son funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se derivaría esa función usando el teorema fundamental? ¿Listo? Pues lo que yo opino es que si el teorema fundamental dice que usted tiene una función de acumulación definida de esta forma, integral de ax de f de t de t. Entonces, la derivada de esta función de acumulación es igual a la función que acumula. Y eso es lo que es el teorema fundamental, que creo que le dedicamos una clase a demostrarlo, o un ratico. Entonces, la parte de aquí tiene que ser una constante, no importa qué constante es, ¿no? En el punto del taller está entre dos funciones, entonces, ¿cómo podrían sortear eso allí? Los dejo que piensen en eso. Aquí dice ecuación diferencial y el teorema fundamental. Dice que resuelva esta ecuación diferencial. Se puede hacer simplemente separando variables. Entonces, con la condición inicial de que lleva el en 0 sea 0. Aquí vamos a usar la integral como el operador inverso de la derivada y vamos a resolver la ecuación diferencial. Bien, por otra parte nos piden que derivemos esta función. Después nos dicen, hay un teorema de existencia de unicidad de soluciones de una ecuación diferencial. Esta satisface las condiciones del teorema de existencia y unicidad. Bien. Pero ustedes no tienen que probar eso, simplemente dice, se afirma que la solución es única. Entonces, ¿por qué podemos concluir esto? Entonces, aplicaciones sencillas del teorema fundamental, ¿listo? Esta parte aquí dice que sea f una función continua, defina el intervalo AB, P una función mayor o igual que 0, integrable y con derivada integrable, además decreciente. ¿Sí? Muestre que existe una constante C tal que vale esta igualdad. Esto tiene que ver con el teorema del valor medio para integrales. ¿Listo? Entonces, hay que hacer unos truquitos aquí y pensar un poco en eso y pensar en la clase del teorema del valor medio para integrales. No sé si la subí o no, pero se hace con ese teorema. Y aquí dice que muestre que existe una constante C en este intervalo tal que esta integral de x cuadrado por cotangente es simplemente la integral de pi cuartos a c de x a la 2 por dx. Es decir, el punto 5 es una aplicación inmediata del resultado anterior. ¿Sí? Entonces tendrían ustedes que decir quién va a ser F, quién va a ser P, y de acuerdo a cómo hagan esa elección, verificar si cumple la hipótesis de este resultado para poder garantizar la existencia de este C. Listo. Aquí ya se ve, aquí queda fx, entonces fx tiene que ser x cuadrado y P tiene que ser cotangente. Entonces cotangente tiene que cumplir todas estas condiciones que está aquí en el intervalo para poder usar el resultado anterior. Listo. Nosotros podemos reunir, pues yo creo que mañana todavía es prematuro, puede ser el lunes. Si ustedes desean, el lunes nos reunimos otra vez para tratar sobre estos temas. ¿Sí? Esta parte es sobre convergencia puntual y uniforme. ¿Sí? Y esta preguntita aquí es para que lo investiguen. De pronto no es algo que se le ocurra a uno inmediatamente, pero tiene que ver con el hecho de que la convergencia puntual es débil, porque no transmite a la función límite las buenas propiedades, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto que convergencia puntual de funciones continuas no es como resultado una función continua, ¿no? O sea, todas las fn pueden ser continuas, pero su función límite
podría ser discontinuo. Entonces no se transmite la propiedad de continuidad. Para un ejemplo de ese estilo, no me acuerdo cuál es el que tenemos por allí. No, simplemente esta familia, x a la n. Todas son continuas. Y ella converge puntualmente a una función que no es continua. ¿Sí? Una función que vale 0 en todas partes y en 1 vale 1. Converge a esa función que no es continua. Pero entonces eso no solamente ocurre con la continuidad, sino que ocurre también con otra propiedad, como por ejemplo la integrabilidad. ¿Sí? Entonces, este ejemplo aquí va orientado en ese sentido. ¿Sí? Dice, puede ocurrir que una secuencia de funciones integrables definidas en un intervalo AB converge puntualmente a una función f en AB. ¿Sí? Y converge a la función de tal modo que no es integrable. ¿Sí? O sea, la propiedad de integrabilidad que tienen todas las fn no la heredó la función límite. ¿Sí? Eso también puede ocurrir. En clase no exhibimos un ejemplo de tal tipo, pero ustedes pueden exhibirlo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Entonces la idea es que, para que ustedes no tengan dolores de cabeza pensando mucho en ese ejemplo, podrían pensar en el intervalo 0,1 y ese intervalo se puede ver como los racionales interceptados con 0,1 con una unión disyunta, coloquemos así este símbolo y una bolita allí, de los irracionales interceptados 0,1. El 0,1 se puede ver así, y usted puede ver que este conjunto aquí pues es de los números racionales entre 0 y 1. Es conocido que los números racionales es un conjunto numerable, ¿sí? Entonces yo podría colocarle una etiqueta a todos los racionales y hablar del primer racional, del segundo racional, y así sucesivamente, porque es un conjunto numerable. No, esta numeración no tiene que ver con orden, ¿no? Simplemente alguien le da por decir que el 2/3 es el R1, y así usted puede seguir numerando los dos. Entonces la relación, la numeración, la etiqueta no tiene que ver con el orden, ¿sí? Porque ustedes saben que entre dos números racionales siempre puede encontrar uno en la mitad. Entonces, esta etiqueta no tiene que ver con el orden. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos numerar todos los racionales entre 0 y 1 y definir un tipo de función fnx así. Definirla, por ejemplo, como llamamos a este conjunto Qn. Llamemos Qn a los racionales etiquetados del 1 hasta el n, solamente. Cuando n es muy grande, pues genero todos los racionales en 0 y 1. Llamemos Qn eso. Entonces esta función va a valer 1 si x pertenece a Qn y va a valer 0 en otro caso. ¿Sí? Esta función, pregunto yo, ¿es discontinua en qué cantidad de puntos? ¿Tiene un número de discontinuidades de qué tamaño? Entonces, esta función es discontinua solamente en los Qn. ¿Sí? Solo allí es discontinua. ¿Sí? Y note que la cardinalidad de Qn, el número de elementos que tiene, pues es finita, ¿no? Entonces, esta función es discontinua en un número finito de puntos. Si ustedes se fijan en el taller 1 que hicimos en este curso, una de las preguntas que yo coloqué en ese taller es probar que si una función es discontinua en un número finito de puntos, ella es Riemann integrable. Entonces ya probaron. Entonces estas fn son Riemann integrales porque son discontinuas solamente en un conjunto finito de puntos. Entonces, ¿hacia qué convergen estas fn? ¿A qué convergen? Analicen a qué convergen
Y entonces a partir de eso, digamos, así es que se busca el ejemplo, ¿sí? Entonces tienen que ver que f convergen a una función f que va a valer 1 en los racionales y 0 en los irracionales. Y esa función es rima integral, expliquen por qué no. ¿Sí? Hagan los detalles, ¿sí? Pero eso es un ejemplo interesante donde la convergencia puntual de integrables me da no integrables, ¿sí? Esos ejemplitos que uno debe tener por ahí en la mano generalmente. Listo. La parte 2, a ver, el taller está muy largo, ¿ustedes qué dicen? ¿No está corto, trabajable? ¿Qué dice Daisy y Eric? ¿Mm? Pues yo lo veo largo. Yo lo veo largo, pero trabajable. Sí, trabajable. No, y además tenemos una asesoría, pues tenemos una asesoría. ¿Cómo les ha ido con el teorema de la función inversa e implícita? ¿Sí han revisado algo? Eso ya lo vamos a tener que dejar, despuesito exponemos. Por ahorita el 15% vale el taller y el 20% el parcial. ¿Listo? La exposición la podemos dejar para después. ¿O ustedes quieren exponer la otra semana? No. Ay, no, siento sincera, no he preparado nada. No, sí, porque es que como es de parciales, seguramente ustedes tienen más obligaciones. Dejémosla después. Vale. Miren, aquí dice, determine convergencia puntual y uniforme. Dice, considere la familia de funciones definida en el intervalo 0, 1 como esta familia. ¿Sí? Nos preguntan por la convergencia puntual, ¿no? Si usted deja X fijo, ¿sí? X está quieto y toma límite cuando n tiende a infinito, ¿esto a dónde converge? ¿Qué dicen ustedes? Esto se ve que va para cero, ¿no? Porque arriba tengo un n y abajo tengo n cuadrado que domina. Domina en el numerador, en el denominador. ¿Sí? Entonces, hay convergencia puntual, sí. Ahora, nos preguntan si la convergencia es uniforme o no. Listo. Es fácil ver, bueno, esta familia de funciones es continua en el intervalo 0, 1, ¿no? Entonces podemos usar esto también se llama criterio de Cauchy. La convergencia es uniforme si usted, como ellas son continuas, usted puede hablar del máximo. Si usted maximiza la distancia entre las fn y la función límite que es 0, y este máximo lo toma en el 0, 1, y esta es la distancia máxima. Si usted logra demostrar que eso es el límite cuando n tiende a infinito allí, es 0, pues la convergencia es uniforme. Nosotros hicimos un ejemplo usando este criterio, ¿no? Aquí coloco máximo, porque las funciones son continuas. Y generalmente las que voy a colocar son continuas, pero si estas funciones no fuesen continuas, tendríamos que hablar del sub y aquí. Este criterio se llama también criterio de Cauchy, para probar convergencia uniforme. Entonces ahí deben usar eso. Van a tener que derivar y buscar el máximo de esto y ver si eso tiende a cero o no cuando n tiende a infinito. ¿Listo? Para poder determinar la convergencia uniforme. Aquí dice use GeoGebra y grafique algunas fn. ¿Sí? Para n igual 1, 3, 5, 7. Entonces, graficar. ¿En qué intervalo? En el 0, 1, en GeoGebra. ¿Sí? Como esos gráficos que a veces vemos en los libros, hacer unos grafiquitos de ese estilo y ver cómo es el comportamiento de las funciones. Si es necesario graficar más, pues grafican más con un n más grande, con n 100 o 200. A ver cómo se comportan las funciones. Si usted ve que tienen un comportamiento así, ya sabemos que convergen a 0. La idea es que si usted hace cualquier franja alrededor de 0, ¿sí? Este ancho epsilon, a partir de una cierta fn, todas ellas estén aquí, ¿no? Eso es lo que quiere decir gráficamente la convergencia uniforme. Entonces, si sus funciones fn todas tienen un máximo común, como por ejemplo un medio, todas tienen que subir a un medio y así sea que suban rápido y vuelvan y bajen, usted no puede encerrarla en una franja, entonces eso implicaría que no hay convergencia uniforme. O si por el contrario sí se comportan como suben un poquito cada vez y luego bajan,
luego la otra sube menos y luego baja. Ahí usted esperaría una convergencia uniforme. ¿Sí? Tratar de ver gráficamente lo que usted ha concluido acá. Eso es. Y por último, recuerden que eso lo pueden hacer en grupos. Tenemos que hablar sobre la convergencia uniforme y la integración, ¿sí? Este es el tema de hoy que voy a empezar a desarrollar ya mismo. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿O no? Entonces, miren. Bueno, la idea de lo que se ha procurado hacer es que si uno tiene una función, por ejemplo, con Taylor, queríamos aproximar esta función como un polinomio, ¿no? Así, unos an por xn, más un error por acá. O sea, que uno busca que funciones que no son elementales se aproximen por medio de funciones muy sencillas, como los polinomios o funciones trigonométricas como seno y coseno. ¿Sí? Eso es lo que uno trata de hacer, como descomponer la función, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hecho hasta ahorita puede ser útil si uno está resolviendo una ecuación diferencial que involucre f. En lugar de trabajar con f, trabajamos con la secuencia de funciones que converge a f. De pronto la ecuación diferencial en términos de las fn sea más fácil de resolver que en términos de la función límite, ¿no? Entonces, por eso uno estudia todas estas propiedades. Entonces, algo que es interesante es, si uno tiene una secuencia de funciones, ¿cómo recupera la función límite a partir de esa secuencia? Entonces, tenemos que hablar de una serie. Entonces, permítame darle un poco más de estructura a esto. Tal como ocurre cuando uno tiene una secuencia de números, a partir de una secuencia de números uno puede definir una serie, ¿no? Todo aquí es lo mismo. Entonces, supongan que usted tiene una familia de funciones que están definidas en un intervalo AB, ¿cierto? Así, en R, ¿verdad? Entonces, uno podría definir a partir de esa familia de funciones otra familia de funciones, que serían las Fn mayúsculas, que es la sumatoria así, de k igual 1 hasta n de las fk. A partir de una familia de funciones, usted puede definir otra familia de funciones, ¿cierto? Entonces nos podemos hacer las mismas preguntas sobre esta familia de funciones Fn mayúscula, ¿no? Podemos averiguar sobre su convergencia, etcétera. ¿Listo? Entonces, podemos definir, por ejemplo, el conjunto C, que es el conjunto de los X que pertenecen a AB, tal que la serie FK evaluada en SX converge con K mayor y igual a 1, o con K igual a 1 hasta infinito. Esto converge. Podemos definir ese conjunto. Claro, eso es un subconjunto de AB, ¿no? Puede ser todo AB o puede ser un subconjunto propio. Cabe preguntarse esto. Podemos definir otro conjunto inclusive que es el conjunto donde la convergencia es absoluta. Entonces coloquemos el conjunto A como los X que pertenecen a AB, tal que esta sumatoria aquí bueno, en vez de uno puede escribir que K va de 1 a infinito para la serie, o puede escribir simplemente K mayor o igual que 1, sin cota superior, indicando con eso que va hasta infinito. Entonces el conjunto A es el conjunto de los X en AB donde la convergencia es absoluta. Puedo definir eso. Listo. Y entonces yo puedo definir, por ejemplo, como aquí tengo, fíjense ustedes,
Esto aquí es una familia de funciones, ¿sí? Es una sucesión de sumas parciales. Entonces yo me puedo preguntar si esa familia de funciones, o más bien yo puedo definir lo que sería la función límite de esta familia de funciones, ¿sí? La función límite es una función fx, o es una función más bien f, que está definida en C, ¿sí? En este conjunto donde yo ya sé que converge la serie en cada x. De allí. ¿Sí? Donde fx es igual a el límite cuando n tiende a infinito de estas fn mayúsculas. Listo. Que es lo mismo, esto se puede escribir así. Estoy tomando el límite cuando n tiende a infinito de las fn mayúsculas, que es lo mismo que tomar el límite cuando n tiende a infinito aquí. O sea que esto se puede escribir así. Entonces yo puedo definir pues con una familia de funciones, otra familia de funciones y puedo preguntarme las mismas cosas, ¿no? Si la convergencia es uniforme o puntual. ¿Qué convergencia? Esta aquí. Ya, pregunta. Fn converge puntualmente, ya lo sabemos porque C es el conjunto donde esta serie converge y hemos definido fx así. Entonces hay convergencia puntual. Entonces, ¿estas Fn converge uniformemente a F? Es una pregunta que me puedo hacer. Todo esto es lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Listo? Una notación que es común en la literatura es que en lugar de referirse a esa familia de Fn, de denotarla de la siguiente manera, de denotarla así, como Fn es una familia de funciones. ¿Sí? En vez de escribir así, esto es equivalente a escribir así. Algunos libros tienen esta notación. Bueno, por eso escribo esto más bonito. Simplemente escriben así. Para referirse a esa familia de funciones. O mejor dicho, la sucesión de sumas parciales en el conjunto C, pues, este de acá. Donde sabemos que tiene sentido la convergencia puntual. Bien. Entonces queremos averiguar esto de aquí. ¿Sí? Entonces tenemos un primer teorema en ese sentido. El teorema es el siguiente, miren. Se llama el teorema de Weierstrass. ¿Sí? Vamos a demostrar estos teoremitas. Todo esto es para poder hacer el taller en la última parte, la parte 3. ¿Sí? Entonces el teorema de Weierstrass dice lo siguiente. Ahorita hago unos ejemplos. Entonces dice así. Dice teorema de Weierstrass. Para secuencia de funciones. Entonces, se supone que usted tiene una secuencia de funciones que la vamos a anotar así. Fn con n mayor o igual que 0. Ya sabemos qué significa esto, ¿no? Lo mismo que decir, esto es equivalente a decir que eso tiene la secuencia de funciones Fn mayúscula como definí antes, ¿no? Lo mismo. Entonces, supongo que usted tiene esa secuencia de funciones y ocurre lo siguiente. Para todo
X que pertenece a un conjunto que vamos a llamar D, que es un subconjunto del intervalo AB donde están definidas las Fn minúsculas. Para todo X allí, las Fn de X están acotadas en valor absoluto por un alfa n. ¿Sí? Listo. De tal modo que si yo sumo todos esos alfa n, eso converge. Estos son números reales cualquiera, una secuencia que acota las Fnx y además de eso esa secuencia de números positivos, ¿no? Converge. ¿Sí? Entonces, con esa hipótesis, un poco fuerte, sí, pero con esa hipótesis, yo garantizo que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. ¿Sí? Entonces, Fn, que de ahora en adelante usar esta notación nomás. Ya sabemos qué significa la secuencia de funciones. De acá. Fn converge uniformemente en el conjunto D, en este conjunto D donde sucede eso. ¿Sí? Tenemos esa convergencia. ¿Sí? De hecho, podemos decir un poco más, converge uniformemente en D y también converge absolutamente. Y absolutamente. Ya vamos a ver qué significa que converge absolutamente. Entonces, en síntesis, esta convergencia sí es uniforme siempre y cuando ocurra este acotamiento. ¿Sí? Vamos a demostrar, así para entender mejor el teorema. Entonces, primero que todo, por el hecho de que las Fnx en módulo están acotadas por los alfa n, tenemos que, si yo sumo aquí, dn igual a 1 a infinito, por el criterio, bueno, esto va a estar acotado por esta serie. De los alfa n. Y esto converge. Como estoy sumando términos positivos, bueno, no le queda más que converger a esto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esto ocurre, eso que acaba de escribir en rojo, ocurre para todo X en el conjunto D. Entonces, en ese sentido, la secuencia de funciones de acá converge absolutamente. Que para todo X en D, el módulo de la sumatoria del módulo de las Fn de X converge en módulo. ¿Sí? Bueno, eso por una parte. Ahorita la pregunta es, lo interesante aquí es esta afirmación, ¿no? Aquí esto, miren. Dice que la secuencia converge uniformemente. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que garantizar que converge a algo. ¿No? Primero tenemos que garantizar que converge a algo. O si no, ¿cómo garantizo que converge uniformemente? Pero ella sí converge esta secuencia. A ver, permítanme terminar aquí el argumento. O sea, hay convergencia absoluta. Ok. Ustedes saben por resultados del curso anterior que convergencia absoluta implica convergencia normal. ¿Sí? O sea, esto de aquí implica que la serie de n mayor o igual a 1 de Fnx, esto converge. Converge. Para todo X en D. ¿Sí? Porque es un resultado clásico. Convergencia absoluta implica convergencia normal. ¿Sí?
Entonces, esto converge. Y esto podemos llamar decir que esto converge a una función f mayúscula de x. Entonces, ahorita la pregunta es si esa convergencia es uniforme o no. Puntual sí es. Ya estamos viendo. Para todo x en D hay convergencia puntual. Ya que esto está acotado por esta serie acá. Entonces, por el criterio de comparación está convergente. Entonces, hay convergencia puntual. Ahorita queremos saber si la convergencia es uniforme. Y para eso, vamos a usar un resultado que creo que ese día que expliqué eso, creo que ese día Daisy no se conectó a la clase. Sí, sí. Ese día estábamos Eric y yo nada más. Pero el criterio dice así, miren. Si usted tiene una familia de funciones, ¿sí? Y para todo x en el intervalo donde esté definida, ella define una secuencia de Cauchy para todo x en D. Esta secuencia de Cauchy, bueno, F mayúscula. Entonces ella converge uniformemente. Es un criterio que estudiamos por ahí en una clase pasada. Ya. Una secuencia de funciones es de Cauchy, sí. Cuando yo la evalúo en X, me queda una secuencia de Cauchy de números reales. ¿Sí? Y si eso pasa para todo X donde esté definida la secuencia, entonces decimos que la secuencia es de Cauchy. Y si una secuencia es de Cauchy, la convergencia es converge y converge uniformemente. ¿Sí? Entonces lo que quiero usar eso para mostrar que la convergencia uniforme, simplemente probando que Fn es de Cauchy. ¿Sí? Las sumas parciales son de Cauchy. ¿Sí? Para todo X. Bueno, así simplemente no es necesario escribir para todo X. Fn de Cauchy, por lo tanto, converge uniformemente a este F que es, ya sabemos que es puntual. ¿Sí? ¿Y cómo pruebo que esto es de Cauchy? Simplemente tengo que mostrar que para todo X en D, la diferencia entre dos funciones es pequeña. ¿Sí? Yo puedo acotar esto. Si para todo X en D existe un n sub 0, tal que si n y m son mayores a n sub 0, yo puedo hacer esto menor que epsilon. ¿Sí? ¿Cómo logro hacer eso? Fácil, miren. Entonces yo quiero probarlo. Esto lo podemos colocar aquí como una afirmación. Fn de Cauchy, por lo tanto converge uniformemente. Entonces, ¿cómo pruebo eso? Miren que por la convergencia de estos alfa n, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que para todo epsilon mayor que 0, existe n0. Un poco técnico, ahorita algunos ejemplitos pertenecientes a los naturales, tal que si n y m son mayores a ese n0, entonces la sumatoria ¿cómo haría aquí? La sumatoria, digamos, de k igual 1 hasta n. Supongamos que n es mayor que m de alfa n menos la sumatoria de k igual 1 hasta m. Bueno, aquí más bien alfa k. Esto en módulo es menor que epsilon. ¿Esto por qué es cierto? Porque si esta serie converge, entonces la sucesión de o sea, las sumas parciales forman una secuencia de Cauchy. Esta es la suma parcial Sn y esta es la Sm. ¿Listo?
¿Y esta resta aquí cuánto da? Esa resta se puede escribir así. Como le estoy restando la suma de los alfa k hasta m, entonces aquí me quedaría de k igual m más 1 a n, los alfa k. Y esto tiene que ser menor que epsilon, ¿sí? Porque esto converge y por lo tanto la solución de sumas parciales de Cauchy. Esta cota es la que me va a servir ahorita. ¿Sí? Lo que yo quiero acotar es la solución de sumas parciales. Estas. Quiero mostrar que esto es menor que epsilon. Entonces vamos acá arriba. Fíjense en lo siguiente. Ya vamos a demostrar el resultado. Miren, si yo calculo f n de x con x en d, no sé, fm en x, ¿esto qué me da? Para este mismo n y m que están aquí, ¿sí? Esto me va a dar la suma de las fn minúsculas. Recuerde que esto es por definición la suma hasta n de las fk minúsculas, ¿no? K igual 1 hasta n. Entonces esto aquí me quedaría la suma desde k igual 1 hasta, desde k igual a m más 1 hasta n de los fk. Y por desigualdad triangular, esto es menor o igual a la sumatoria del módulo de los fk de k igual m más 1 a n, ¿sí? Pero estos fk están evaluados en x todos. Por hipótesis son menores a alfa k, ¿sí? Entonces esto es menor o igual a la sumatoria de k igual m más 1 por hipótesis del teorema a n de los alfa k, ¿sí? Ahora fíjense que aquí los alfa todos son números positivos porque están acotando el módulo de f. Entonces esta suma que está aquí dentro es positiva, entonces yo puedo quitar el valor absoluto. Entonces esto aquí es menor que epsilon. Entonces, ¿qué acaba de probar? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un n sub 0 tal que si n y m son mayores a n sub 0, la diferencia entre estas dos sumas parciales es menor. O sea que la secuencia de sumas parciales es de Cauchy, por lo tanto esta convergencia es uniforme. Es que eso lo probamos. Y si usted tiene una familia de funciones que converge puntualmente y la familia de funciones es de Cauchy, entonces la convergencia es uniforme. ¿Sí? Entonces ya probamos eso, que en efecto esto es uniforme. Bien, enseguida hago un ejemplo, ya les mando otro link. ¿Sí? Es un poco técnico, pero bueno, hay que hacer algunas demostraciones a veces con ejemplitos más chéveres, ¿no? Entonces, enseguida hago los ejemplos. Que ya se va a acabar, se va a cortar la llamada. Listo. O mejor dicho, enseguida les muestro cómo se aplica eso para